Seguimos con más en el Mañanero. Momento de hablar de política, momento de hablar de las subnacionales. Está con nosotros Gary Áñez, él es candidato a la alcaldía de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está, Gary? Buenos días. Muy bien, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy amable por la entrevista, gracias. Revisábamos el plan que tiene Gary Áñez para la alcaldía de Santa Cruz. Primero ciudadano, vos y yo, ¿correcto? Primero vos. Primero vos, directo. Primero vos, directo. Revisábamos este plan y encontrábamos al menos 5 o 6 puntos muy importantes, entre los que nos llamó la atención este que habla de la inclusión. Claro, porque en la lógica del político no hay tal de inclusión, ¿no es cierto? El político la entiende como que yo soy el que sabe y yo soy el que hago, y la gente que me mire y que se aguante si le peleé. En este caso, Gary quiere darle la vuelta a ese asunto y hacer participar a la gente e ir juntos. Esa es la idea. Yo lo que creo es que la concepción del servicio público tiene que ser abierto. La inclusión, o sea, ¿por qué uno cierra algo? Porque no quiere que se sepan ciertas cosas. Uno lo abre cuando es transparente, cuando es para todos, etc. En ese cuadro nosotros generamos una apertura en el momento que nos piden la candidatura, antes de conseguir el aparato político que nos pueda permitir inscribirnos. Nosotros buscamos un grupo de profesionales. Ahí yo me di cuenta de algo. Muchos profesionales de alto nivel, que inclusive tienen su posición económica ya acomodada a lo largo de su vida por su oficio y por su éxito, no quieren venir al aparato público, porque temen la etiqueta, ladrón, pícaro, corrupto, toda esa etiqueta, claro, que lamentablemente la mala práctica política ha derivado en que gente muy valiosa no quiera venir a servir a la gente. El factor de inclusión a mí se me empieza a dibujar en la cabeza, porque la inclusión está referida siempre desde el excluido. Y el sistema político es el que ha excluido realmente. No es un tema ni racial, ni regional, ni histórico, ni ancestral. No, esa es una parte. La verdadera exclusión es la que ha hecho el sistema político con el ciudadano, que no lo informa, que no le dice, no sabemos cuánto cuestan las cosas, los cuñapeces caros, una cosa. Hay un montón de elementos en eso. ¿Por qué te excluye y por qué genera esto? Porque si viene gente con otra condición de honestidad, no va a permitir ciertas cosas. Entonces, la inclusión viene de todo esto. Ahora, dentro de la gestión, la inclusión involucra que cuente el que paga impuestos en el primer anillo, pero también cuente el que paga impuestos en el octavo anillo. Resulta que la realidad, después de haber caminado los barrios, yo vengo escuchando a la gente en mi programa de radio muchos años, pero constatando la realidad, el abandono del primer anillo es igual al del noveno. Es decir, no ha habido inclusión en la gestión para la gente. Sin embargo, aparece un mercado acá, un BRT acá, y te dicen que eso es para vos, eso es para uno, digamos. Yeah. Pero en realidad no se involucra el aparato público con el metro cuadrado del individuo, que es el que importa. Y por eso tenemos las complicaciones que hoy tenemos en salud, por poner un ejemplo, que es ahora lo más preocupante del aparato político que ha conducido las distintas instancias de gobierno. ¿Cómo se pone en práctica esta inclusión? ¿Cuál va a ser la hermenéutica? Esto está pensado desde la distritalización. O sea, el elemento de transparencia tiene que ver necesariamente con involucrar a la gente que mire la gestión, pero que también que administre la gestión. Yeah. En ese concepto hay subalcaldes, pero los subalcaldes se han transformado a lo largo del tiempo en operadores políticos del que momentáneamente, bueno, en el caso nuestro tenemos 30 años de los mismos que nos han gobernado, digamos, pero que durante la gestión momentáneamente manejarán el aparato municipal. Esto tiene que ver con dos factores. Uno tiene que entregar competencias y tiene que entregar presupuesto, porque si no van a seguir siendo lo mismo que son hasta hoy, carteros. Es decir, las juntas vecinales le llevan una carta, él viene con su carta, la entrega al Ejecutivo y cuando tenga tiempo el alcalde lo atenderá. La realidad es entregarle un pedazo de la administración al distrito para que el subalcalde con un presupuesto administre ciertas competencias y desarrolle desde el presupuesto esas competencias. ¿Qué significa eso? El vecino, dicen que hay 3 cosas que no se pueden ocultar en la vida, ¿no? El amor, la petaca y la plata. El vecino, que lo ha visto todo el tiempo a este subalcalde, porque es del barrio, porque nació ahí, porque
sabe su condición. Claro. Entonces, cuando él ve alguna variante de orden económico notorio, va a haber una reacción. Ese es un factor de transparencia. Desde la ejecución de las competencias es otro factor de transparencia. Porque resulta que, por ejemplo, en la creación de algunas empresas que debiesen ser distritalizadas y manejadas por los vecinos para autogenerarse desde el municipio fuentes de trabajo laborales, pero a través de una alianza público-privada, por poner un ejemplo, no son digitalizadas, son centralizadas esas empresas. Por ejemplo, la poda, el mantenimiento de los parques y demás. Y no están mantenidos los parques. ¿Cuándo se mantienen los parques? Cuando salta la junta vecinal y viene al mañanero y hace la denuncia. Entonces, esa semana la limpian. Pero el contrato se paga mensualmente. Claro. ¿Qué quiere decir? Todo lo que no se trabaja se cobra. Claro. No lo cobran todo el año, ¿no? Esa ineficiencia parte por un factor, que ese contrato, como se paga todo el año, pero no se trabaja todo el año, genera un factor de corrupción. Entonces, esa es la inclusión de la que nosotros hablamos. En el tema de salud, Gary, que hoy es el tema principal, creo yo, en la cabeza de la gente, ¿no? Porque la gente está pensando en salud, está pensando en su trabajo y en consecuencia tener recursos, ¿no? Para pelearla. ¿Cómo ven el tema? Primero, ¿cómo ven el manejo que se le ha dado al COVID desde que llegó a Bolivia, ya por el mes de marzo y ahora en un rebrote? Y después de eso, ¿qué plantean? El 10 de marzo llegó el COVID a Bolivia el año pasado con el famoso caso de San Carlos. Correcto. 21 o 28 días antes de eso, la REA, el de los médicos de La Paz, dijo, ya viene el COVID. Porque vinieron los brotes más o menos en enero, diciembre, enero, en China y en Europa. Este médico planteó un escenario rápido, cerrando la frontera y encapsulándonos, y dijo, para romper el eslabón de contagio cuando llegue el primer caso. Esa era una estrategia. No le dieron pelota porque estaban ocupados en la nacional. Claro. Es decir, el aparato político en ese momento quería que la candidata a presidente sea presidente. Todo estaba politizado. No pasó nada y vinieron todos los escándalos que ya sabemos hasta llegar a este nuevo brote. En este rebrote, que parece ser más fuerte, porque al haber otra cepa, al haber mutado el virus, parece ser mucho más fuerte, tampoco se precauteló. Yo escuchaba hace un momento con alta preocupación el testimonio del señor que estuvo antes de nosotros al aire. Y esa es la realidad, pues. La gente se muere. Entonces, nosotros no fuimos capaces de rearticular el sistema de salud, no fuimos capaces de priorizar la vida. Y como se contaminó el escenario por el tema de la política, de la búsqueda del voto, se cambió el mensaje de la alcaldía en la bioseguridad, en el distanciamiento, en la realidad. Es como que se desapareció el COVID del imaginario popular y se habló de los mercados, de los parques, de las 30.000 obras, de todas esas mentiras, digamos. Pero el cuadro hoy nos exige una estrategia cierta. Nosotros, a diferencia del año pasado, no podemos cortar el eslabón de contagio porque ya es exponencial el contagio. Claro. En ese sentido, tenemos que ir a lo que en la parte final vos hiciste en relación a la gente. Distanciamiento social. Eso no garantiza que uno no se vaya a contagiar, hace más difícil el contagio. Y lo que puede hacer en un contagio es que al estar uno protegido, la carga viral no sea tan alta. Esa es el cuadro. Pero esta enfermedad da de 1 a 5 días para el síntoma, de 1 a 7 días para enfermar, de 7 a 14 días para agravar, de 14 a 21 días para entrar en un cuadro absolutamente crítico. En ese marco hay que decir a la gente, hay protocolos que ha hecho la Caja Petrolera, por ejemplo, que fueron públicos el año pasado, donde los que puedan automedicarse lo deben hacer con permiso de los médicos. Pero no hablan los médicos. Claro. Hablan los políticos y los médicos no salen a explicar. Hoy he visto con alta preocupación
que los números parecen bajar, parecen subir, parecen bajar, parecen subir, porque estamos otra vez en el comienzo desacertados en la estadística porque no tenemos la cantidad de controles que debiésemos tener para ser más certeros en la estadística. ¿Se ha politizado el COVID? Totalmente, Gary. totalmente. ¿Sí? No se respeta la vida de la gente, no le interesa la vida de la gente. Ahora, hay un comité científico y será el Tribunal Supremo Electoral quien defina, pero hay voces y cada vez son más las que están sugiriendo que se suspendan las elecciones, las subnacionales. 7 de marzo, indicando que vamos a estar en una ola o un pico muy preocupante, muy álgido, y no hay que esperar estar muy cerca para tomar este tipo de determinaciones. ¿Qué piensa Gary? Lo que pasa es que lo que nosotros pensemos queda de lado, ¿no? Nosotros debiésemos sentar al comité científico, sentar a los médicos, y que los médicos, qué desgracia pues, el único epidemiólogo de alto nivel, lamentándolo mucho, se murió, ¿no? Que era el doctor Torres, digamos. Ese hombre, como decimos popularmente aquí en Santa Cruz, era capo. Se murió, lamentándolo mucho, en este marco de COVID. Debiésemos proyectar desde la experiencia de los médicos, contrastado con la estadística, en qué momento estaremos en marzo. Porque tal vez ya estemos en contagio rebaño, que es lo que se busca, o no sabemos, no sabemos la estrategia, entonces no sabemos qué es lo que se busca. Tal vez estemos llegando al pico más alto, tal vez haya descendido el pico, no lo sabemos. Entonces nosotros suponemos, aparece paradójicamente un hoy ex político, creo, que el año pasado impulsó el tema de que se vaya la elección para otra fecha. ¿Por qué me sonrío? Porque son idénticos los escenarios. Hay un elemento que es jocoso, pero es verdad. Hasta el teñido del pelo es igual al escenario. Entonces, desde ese cuadro, uno debe pedirle a los profesionales que sean los que nos asienten en la realidad. Es decir, hay que mirar desde los que saben. Inclusión, ¿no? Claro. No puede hablar un político de... Por ejemplo, yo me contaba ayer, preocupadísimo, un funcionario municipal, no puedo decir su nombre, pero lo votan, porque los están obligando a trabajar de 3 de la tarde en adelante en los distritos, los han distritalizado y los mandan a repartir ivermectina con un médico. No hay una capacitación, ¿puedes creer eso? Que no te capacite yo para que te enfrentes al virus porque lo mandan a la zona de mayor nivel de virus. Es decir, no está cuidando ni siquiera a la gente que ha colaborado con la gestión. Y esa pobre gente, además de que le descuentan plata, ya les arriesgan la vida. Los hacen trabajar de horario continuo y de 8 a 11 de la noche los mandan a repartir ivermectina con un médico en el mejor de los casos, o si no, con alguien, un paramédico para que los acompañe. O sea, no hay respeto por la vida, ni por los de adentro, ni por el resto. Gracias, Gary, por estos minutos. No, gracias a ustedes, les agradezco muchísimo. Muy bien, ahí está Gary Áñez.